De piel a piel con Miriam Raquel, hoy 3 de octubre de 2021, iniciando la temporada de otoño, y después de haber reportado el Ministerio de Salud 4.961.128 casos de COVID-19 positivos, test COVID positivos, y con 86.473 defunciones notificadas para el 1 de octubre de este año, quiero transmitirles mi experiencia con la infección por el virus SARS-CoV-2. Un virus que hay que escribirlo en mayúscula. Un virus que todavía no conocemos la mayor parte de sus modos, mecanismos de transmisión. Sabemos que cada vez que hay más personas infectadas, hay mayor posibilidades de que este virus mute, y también sabemos que la cepa Delta, que es la que actualmente ha desplazado a las otras cepas, tiene una infectividad muy alta, mucho mayor. Si antes veíamos un caso en un grupo familiar, hoy en día estamos viendo que la mayor parte de los casos se infectan. Para otras cepas, a lo mejor un paciente podía infectar a 3 personas, pero en este caso estamos hablando de una superioridad a los 7 contagios por cada uno que se diagnostica. De hecho, en mi núcleo familiar hubo más de 3 adultos, 2 niños. Gracias a Dios, la única que presentó los síntomas tan variados, tan intensos, tan notorios, y que aún persisto más o menos con decaimiento, fui yo. Pero todos fuimos positivos, y de los 7 integrantes, de los 5 integrantes que les comento, más 2 foráneos, la recuperación ha sido lenta. Yo les estoy hablando de que hace 3 semanas comencé a sentirme con unos signos y síntomas que incluso los médicos colegas que me acompañaron, infectólogos, neumólogos y médicos generales, comentaban que podía tratarse simplemente de un proceso gripal. Ya, perrito, ya. Simplemente de un cuadro catarral. Sin embargo, a pesar de presentar el malestar general, la rinorrea anterior, un picor nasal, una sensación de que me costaba respirar porque era como si me estuvieran quemando las narinas, sentía dolor de garganta, aunque leve, estornudos, nariz tupida, congestión nasal, y también presenté epistaxis. Esos síntomas fueron aumentando en intensidad, y luego comencé a presentar dolor de cabeza, una cefalea intensa generalizada, con una sensación como que estaban introduciendo un taladro en todo el centro de la cabeza, que se mitigaba en ocasiones y que se acompañaba de fotofobia, lagrimación, un cansancio extremo que llega a ser incapacitante, unas ganas de dormir, pero con un sueño que para nada, inicialmente no era para nada reparador. Tenía sensación de que quería dormir, me quedaba dormida, pero las pesadillas eran extremas. Incluso anoche soñé, lo más grave que le puede pasar a uno, por lo menos los médicos que utilizamos el móvil como segunda oficina, es que pierdas el equipo, que te lo roben, o también que me habían robado mi equipo de fotografía, mi cámara Nikon, y eso me atormentaba, me despertaba cansada, continuó cansada. Había avanzado en los días, estaba como en el 4º o 5º día, con un solo día de fiebre. No puedo decir fiebre realmente porque eran 37 con algunas decimillas, pero la sensación de las tiritonas, esa sensación de escalofríos tremenda, una inapetencia, sin deseos de comer, perdí el
el sentido del olfato, el gusto, o sea, con ageusia y anosmia que perduran hasta este momento. Y además, dolor a nivel de las articulaciones y dolor en todo el cuerpo, es decir, mialgias y artralgias generalizadas, como les digo, incapacitantes. También presenté dolor abdominal tipo cólico, con una sensación o deseos de ir a defecar, pero sin diarrea. Nunca tuve diarrea, aunque sí la urgencia de acudir a defecar, pero de consistencia normal. Otro de los síntomas, una sensación de picor sin hemateria, es decir, no habían lesiones de piel, gracias a Dios hasta ahora no las presenté, y la inapetencia al extremo de haber perdido en 3 semanas, he perdido 3,5 kilos en total. Ya para el 8º día comencé a presentar esa tosecita que había ido increciendo, se acentuó hasta tal punto de que era como una tos asfixiante. Sin embargo, permanecía con una saturación de oxígeno y el resto de los parámetros o signos vitales dentro de lo normal, excepto en 1 o 2 días que las cifras de mi tensión arterial, que siempre han sido normales, se mantuvieron en el límite superior, ya digamos, alto. Sin embargo, con reposo y sin medicación, volvieron a su estado normal. Bueno, les decía que la tos comenzó a aumentar hasta tal punto que sentía cansancio y decidí que debía acudir a la urgencia. Obviamente que me evaluaron, ya teníamos el test del SARS-CoV-2 positivo, todos en el núcleo familiar, todos positivos, incluyendo los niños que fueron asintomáticos, pero los demás sí estábamos francamente positivos. Lo repitieron, hicieron una rayos X de tórax que no reportó neumonía, gracias a Dios. Y la saturación, que había bajado hasta 96, empezó a compensarse. Recibí antiinflamatorios vía oral por algunos días, también sedantes para la tos, que me permitieron descansar un poquito más. Comencé a dormir mejor, pero con una sensación increíble de narcolepsia que no tiene nada que ver con la medicación, porque ya les digo, tomé medicación por 2 días solamente, pero una sensación y una fatiga extrema que te sacan de circulación. El seguimiento con las rastreadoras, en mi caso unas mujeres, unas chicas, pues fue como debe ser, como marca la pauta sanitaria, epidemiológicamente hablando. Obviamente fuimos catalogados como un brote por haber más de 3 personas en el mismo grupo familiar, cosa que no se veía con las otras cepas. Y poco a poco he ido restableciéndome. Quería darles esta experiencia o esta vivencia o manifestárselas, porque siempre les he dicho a quienes han sido alumnos en algún momento de mi carrera como médico, que no es que les desee mal, pero sí que deberíamos padecer las enfermedades para poder nosotros quizás tratar mejor o no maltratar, si se quiere, a nuestros pacientes, ya que viviendo y padeciendo los síntomas somos que un poquitito más capaces de sentir lo que el otro nos está contando. Eso no quiere decir que el médico que nos haya enfermado no es un excelente o un buen médico, por supuesto. Es verdad que a partir de la madrugada de hoy comienza rueda libre, por lo menos Madrid y otras ciudades, pero yo les recomiendo y les aconsejo, no solo aquí en España, donde la incidencia ha bajado por debajo de los 70 por 100.000 habitantes, que no se considera nada ni moderado ni mucho menos grave, pero yo les recomiendo que mantengan las normas de distanciamiento, se mantengan en espacios abiertos, que eviten estar en ambientes cerrados y que si lo hacen procuren conocer
cuál es la calidad del aire de los ambientes donde ustedes se desempeñan, no solamente donde ustedes acudan como visitantes o acudan como pacientes, sino en el sitio de trabajo, que debería tener buena ventilación, deberían haber mediciones de la calidad del aire según los parámetros establecidos, deberían haber extractores, deberían haber esterilizadores del aire o del ambiente. Y sobre todo que recuerden que la vacuna protege, la vacuna evita, y yo le doy gracias a Dios, todos en casa estábamos vacunados, todos con diferentes pautas, es decir, unos con AstraZeneca, otros con Moderna, otros con Pfizer, que era mi caso, que me vacuné en Icomen con las 2 dosis en su momento, y que mantuve y sigo manteniendo, incluso antes de la pandemia. Yo era una de las pocas que utilizaba cuando llegaba el mes de octubre mascarilla y guantes, y que las madres a veces se angustiaban y me decían, doctor, ¿usted está enferma? Y yo les explicaba que no, estoy hablando de diciembre del 2019. Entonces, hoy en día, pues lo correcto es que continuemos manteniendo las medidas de higiene y que, les decía, se vacunaran, porque gracias a esto considero que yo no he ido a mayores, tampoco tengo patologías que pudieran predisponer a que hubiera tenido un caso más o un caso grave, porque considero que sí ha sido moderado. Hay que padecer esto para saber de qué estamos hablando. Yo en Venezuela tuve la oportunidad de asistir como residente de tercer año en el Hospital Central de Maracay a los pacientes con dengue, en la epidemia, la primera epidemia de dengue que tuvimos, que se llevó muchas vidas. Y luego, cuando vino la segunda oleada, digamos, pues padecí dengue. Entonces también sé de lo que les hablo. Hay que procurar conservar la salud en la medida de nuestras posibilidades. Y si existen detallitos, pequeñas cosas que podamos hacer para mantenernos sanos y por ende mantener el bienestar no solamente individual sino colectivo, pues considero que deberíamos hacerlo. Yo les recomiendo que se vacunen. Recuerden que el virus muta, y mientras más personas infecten, pues mayor posibilidades tiene de mutar. Espero y confío en Dios restablecerme, no pasar a tener una sintomatología prolongada. En mi caso, como les dije, el mejor medicamento es el que no se manda, y gracias a Dios no tuve necesidad de utilizar ningún otro tipo de medicación más que las que ya les he nombrado, de tal manera que sigo encomendándome a Dios, a la ciencia, y les sugiero que se vacunen y continúen con mente positiva, manteniendo, de nuevo les insisto, las medidas de higiene que no solamente les van a evitar contagiarse del SARS-CoV-2, de padecer la enfermedad COVID-19, sino también la mayoría va a evitar que la mayoría de los virus, sobre todo los virus respiratorios y digestivos, puedan afectarlos, puedan infectarlos. Un abrazo y que Dios los bendiga.